Comienzo a la sesión de charlas de fisiología que hemos ido celebrando a lo largo de muchos años los miércoles. Pedí un permiso especial para presentar a la fellow que va a dar la charla esta tarde, en razón de que es su última charla porque María Angélica termina este mes su fellow de cuidado intensivo. Entonces, quería darle las gracias a María Angélica. Estos 2 años que nos acompañó fueron retantes, fueron agradables, fueron luchados, nos tocó trabajar mucho, pero fue muy grato tenerla como alumna y va a ser una excelente colega de ahora en adelante. Entonces, María Angélica, adelante, vamos con un tema emocionante. Antes era rarísimo y ahora pues es la rutina de todas las unidades de cuidado intensivo, eh, tener pacientes en ECMO o remitirlos a los sitios donde se hace ECMO. Adelante, María Angélica. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora, por esa presentación tan bonita. Ya al final tendré mis palabras. Bueno, buenas tardes entonces. Hoy vamos a hablar de un tema, como dice la doctora, que es muy taquillero, principalmente o sobre todo posterior a la pandemia, que entre las cosas positivas que nos trajo fue esta, más disponibilidad de consolas, más disponibilidad de los servicios de ECMO y que ahora en el pico respiratorio hemos visto que ha sido de gran valor. Entonces vamos a hablar algo de fisiología del ECMO en pediatría. Bueno, este es como el temario que vamos a hablar. Vamos a hablar algo de generalidades, los tipos de ECMO, algo de fisiología, los componentes, parámetros a fijar, algunas generalidades adicionales de monitoreo y conclusiones por último. Bueno, hablamos nosotros, digamos, del grupo grande que es el uso de soporte vital extracorpóreo, que se trata del uso de dispositivos mecánicos para apoyar temporalmente la función cardíaca o pulmonar, que puede ser de forma parcial o total durante la insuficiencia cardiopulmonar, mientras que el órgano se recupera o mientras que se puede hacer un reemplazo de este, o sea, de corazón o de pulmón. Y entre estas tenemos disponibles el ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea, y SPR o soporte vital extracorpóreo para apoyar la reanimación cardiopulmonar. Entonces, vamos a ver que el ECMO lo podemos usar en distintos escenarios que, como digo, son derivados del fallo, ya sea a nivel pulmonar, a nivel circulatorio o en muchos pacientes de ambos. Los objetivos principales pues va a ser permitir la recuperación del órgano, así que deben ser patologías pues que tengan algún tipo de recuperación o que sea como puente a una terapia definitiva, ya sea para trasplante cardíaco pulmonar o como una terapia intermedia mediante un dispositivo de asistencia ventricular de largo plazo, que posteriormente pues lo que nosotros queremos es que vaya también a trasplante cardíaco pulmonar. En cuanto a la historia, pues fue en 1929 Sergei, el primer médico, que es un médico ruso, que empezó a tener algo de algunas iniciativas acerca de perfusión de órganos o partes de cuerpos enteros de animales manteniéndolos vivos por horas. Y es así que tenemos, digamos, estas fotos tan llamativas que encontramos pues en la historia del ECMO de cabezas de animales conectadas a un tipo de circulación o de soporte externo. John Gibbon es uno, digamos, de los principales hitos en la historia del ECMO, más o menos hacia al 1930, empezó a pensar y a estudiar, posterior a que una paciente se murió con un tromboembolismo pulmonar, cómo podría solucionar o cómo podría soportar a un paciente en estado crítico mientras se solucionaba su problema de base. Y hacia el 6 de mayo de 1953 logró como la primera perfusión en salas. Asimismo, importante no solo él, sino su esposa Mary, que fue la primera enfermera y perfusionista que logró pues acompañarlo durante esta carrera. Ya en 1971 el doctor Hill
realiza o tiene el primer circuito extracorpóreo para uso prolongado que logra la sobrevida del paciente en un paciente que vemos acá, que está en la foto original, en un paciente con un politraumatismo. Y Robert Bartlett, que es considerado el padre del ECMO, ya en 1972 reportó el primer caso de ECMO cardíaco en un niño post cirugía cardíaca y Robert se considera el fundador de ELSO, pues que como sabemos son las guías principales que se han hecho acerca de ECMO. En 1975 hay un caso icónico que es el primer ECMO neonatal que sobrevive de una paciente femenina que tiene hipertensión pulmonar y una falla respiratoria, una SDRA secundaria, aspiración de meconio. Hacia 1992 se publica el libro rojo y hacia 1989 tenemos nosotros las primeras guías de ELSO, que son hasta el momento las principales guías con las cuales nosotros nos basamos para esta tecnología. Importante pensar, bueno, ¿cómo es la supervivencia de estos pacientes? Tenemos estudios en adultos, pero tenemos en pediatría pocos estudios randomizados o aleatorizados y controlados, pero digamos que nos basamos más en los estudios observacionales que son resumidos en las guías de ELSO, que nos dicen que hay una sobrevida al alta para ECMO pediátrico por causa cardíaca cercana al 52% y pulmonar cercana al 58%, en RCP o post-RCP es más baja, cerca del 42%, e incluso pues en nuestro país o en los países un poco menos desarrollados en que sabemos que esta cadena de supervivencia es un poco más difícil y que no garantizamos una RCP adecuada, pues pudiera ser incluso más baja si el paro pues no es presenciado. Y vemos acá que es el último reporte de la ELSO para el año 2021, cómo la sobrevida a nivel de pacientes pediátricos va a ser mucho mayor o va a ser mayor que adultos. Entonces vemos que para pacientes de causa o de falla pulmonar hay una sobrevida cercana al 72% y a la alta o pues a plazo largo, a largo plazo cercana al 60%, de causa cardíaca cercana también al 72% y post-RCP 59%. Y algo importante y llamativo es que los pacientes neonatos son aquellos que nos han enseñado un poco más en pediatría, ya que como vimos, la primera paciente fue neonata y se ha encontrado que la supervivencia en estos pacientes es cercana al 87% en causa pulmonar, 69% cardíaca y post-RCP 70%. Y es importante determinar esto porque en muchos centros en los cuales se realiza ECMO en la actualidad, los ECMOs pediátricos los realizamos en las UCIs pediátricas. Hay otras pues unidades neonatales que ya lo están implementando, pero es importante conocer pues digamos este tipo de estadísticas a nivel pediátrico. Asimismo, hemos visto que los centros que realizan ECMO han aumentado a medida que pasa el tiempo y vemos más o menos para el 2020 como más de 450 centros a nivel mundial realizan ECMO, que para este año seguramente van a ser muchísimos más debido a como lo dije al principio, a que la pandemia trajo como una de sus ventajas tener más accesibilidad a esta tecnología. Entonces, ¿cómo empezó la historia del ECMO adicional? Bueno, ya lo contamos, pero vemos que del bypass al ECMO, pues digamos que el papá del ECMO es el bypass, que se utiliza pues en salas de cirugía, que se utilizó para soportar a los pacientes o se utiliza para soportar a los pacientes durante una cirugía cardíaca. Y pues con algunas, obviamente, diferencias en anticoagulación y en otros parámetros, pero digamos que es importante tener en cuenta pues que manejan una fisiología similar. ¿Cuáles son los tipos de ECMO que nosotros encontramos? Entonces, los principales tipos de ECMO que nosotros encontramos es el venovenoso, que sirve principalmente para apoyo respiratorio y estaría indicado en pacientes con SRA, embalismo pulmonar, un choque séptico o como puente a trasplante pulmonar. Y tenemos el ECMO venoarterial, que nos sirve para un apoyo no solo pulmonar, sino cardiopulmonar. Pues, principalmente para aquellos pacientes que tienen una falla respiratoria,
que posteriormente hacen falla cardíaca o una falla circulatoria que posteriormente hacen una falla respiratoria. Y vemos acá cómo sería, pues, o cómo funcionan este tipo de los tipos de ECMO. Entonces tenemos que la vena venosa viene a través de una vena, va hacia la bomba, va hacia el oxigenador y se devuelve a través de una vena. Por lo tanto, la circulación o el estado cardíaco debe ser adecuado porque pues solo va a soportar la parte pulmonar. Tenemos el ECMO veno-arterial, que pues como su nombre lo indica, lo toma de una vena, pero diferente al veno venoso lo devuelve a una arteria. Por eso sirve para soporte también cardiopulmonar o pues, principalmente cardíaco circulatorio. Y tenemos un tercer tipo de ECMO, que es el ECMO veno-venoso veno-arterial, que digamos que ya es una variación de los dos anteriores y casi siempre pues digamos que es un intermedio. Casi siempre se da porque tenemos inicialmente una terapia con un ECMO venovenoso y lo convertimos a un veno arterial o pues viceversa. Pero digamos que los dos tipos principales son el venovenoso y el veno arterial. En cuanto a las indicaciones, digamos que la ELSO tiene estas indicaciones, pero cabe aclarar que dependiendo del contexto, de los recursos, del lugar y de los diferentes centros, varían los niveles o los rangos o las indicaciones según los protocolos derivados pues, de cada institución. Pero básicamente son aquellos pacientes que tienen significativo riesgo de morir en terapia convencional, que tienen riesgo de secuelas funcionales, un índice de oxigenación mayor a 40 por 6 horas en ventilación mecánica o en habitual, convencional o en alta frecuencia. Sin embargo, cabe destacar que incluso índices de oxigenación por encima de 25 ya nos hacen pensar que este paciente puede ir a ECMO. SDA con índice de oxigenación mayor a 35 por 12 horas, hipercapnia, bueno, pacientes con menos de 15 días de ventilación mecánica, que esto es relativo, y básicamente es la imposibilidad de mantener ventilación mecánica invasiva con parámetros ventilatorios protectores según la definición de PALI. Acá tendríamos las indicaciones del ECMO veno-arterial, que básicamente son aquellas pacientes con falla cardíaca que tampoco responden a las medidas convencionales, pero digamos que lo más importante que nosotros tenemos que saber como intensivistas es que la indicación puntual es que son aquellos pacientes que definitivamente con las terapias convencionales no los logramos sacar o que sabemos que van a tener una mortalidad en pocas horas o días si no tenemos otro tipo de tecnología, y en aquellos en los que no logramos realmente dar un DO2 o una entrega de oxígeno adecuado, independientemente de los factores o de las, digamos, de los valores que tengan exactos como índices de oxigenación y parámetros de ventilación mecánica. Entonces, lo más importante, pues digamos que para destacar en cuanto a las indicaciones, es que nosotros tenemos que tener, digamos que ese tacto o saber ver estos pacientes que definitivamente nosotros sabemos que no van a llegar a un buen fin con las terapias convencionales y poderlo remitir rápidamente a ECMO, ya que los estudios han demostrado que cuando estos pacientes ingresan tardíamente, pues la mortalidad va a ser mucho mayor, así como pues el riesgo de secuelas. Entonces decimos que los objetivos principales pues del ECMO va a ser el objetivo también principal de nuestro organismo cuando está funcionando adecuadamente, es la entrega adecuada de oxígeno a los tejidos para llevar un metabolismo suficiente del organismo. Entre estos otros objetivos fisiológicos que vamos a tener es remover el CO2 que de pronto no lo pudimos remover a través de una ventilación mecánica invasiva convencional, mejorar la oxigenación tisular, el reposo pulmonar y descargar pues el corazón, mejorar el ambiente metabólico a nivel tisular. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a recordar algo de fisiología, y es que esto funciona. Sabemos nosotros que funciona nuestro cuerpo, o el objetivo final de todas las funciones básicas del organismo va a ser la entrega de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces tenemos que pues ingresa el oxígeno a través de los pulmones, se combina pues a nivel de la sangre con la hemoglobina y esto nos da el contenido arterial de oxígeno.
sumado con el oxígeno disuelto en plasma, y esto por el flujo de sangre nos va a dar el DO2. Este flujo de sangre pues que va a estar determinado por el gasto cardíaco, que va a ser aproximadamente entre 2.8 a 4.2 litros por minuto. Y esta entrega de oxígeno es la que va a llegar a los tejidos finalmente, o nuestra fábrica, para que nosotros podamos realizar las funciones adecuadas, o para que la célula y la mitocondria puedan realizar las funciones adecuadas del organismo. Y tener en cuenta que cuando hay una carga adicional como sepsis o cualquier estado de estrés, el consumo de oxígeno va a ser mucho mayor, que va a ser esa diferencia entre esta entrega que vamos a tener de oxígeno arterial y entre esta resultado después del metabolismo de la sangre venosa, que va a estar determinado principalmente pues por la extracción que van a hacer esos tejidos. Y que posteriormente pues va a haber ese retorno venoso con un contenido venoso de oxígeno que va a llegar pues para hacer nuevamente todo, para oxigenarse en los pulmones y para hacer nuevamente todo el circuito. Por lo tanto, pues esta es una circulación o un circuito en serie. Y recordando pues ya estos conceptos que son los básicos para el funcionamiento del organismo en general, entendemos o podemos entender cómo se van a poder reemplazar las funciones con una máquina adicional como lo es el ECMO. Entonces decimos que esto pues es un sistema en serie en el que influye o incluye a los pulmones mediante los cuales ingresa el oxígeno, pero es que los componentes adicionales como la hemoglobina, el gasto cardíaco y la saturación, que van a ser los principales o los componentes finales del DO2, cada uno de estos va a ser importante pues a la hora de entregar oxígeno a los tejidos, y que esto sumado con el metabolismo a nivel tisular pues nos va a dar esa entrega de oxígeno adecuada. Y esta pues que es una gráfica que la hemos conocido durante todas las charlas del DO2, vemos cómo el DO2 puede pues, una gráfica que conocemos del DO2 versus el VO2 o el consumo de oxígeno. Vemos cómo esta entrega de oxígeno va a permanecer estable mediante ciertos mecanismos compensatorios, con aumento en las extracciones que nos va a llevar a una disminución en la saturación, pero que va a llegar a un DO2 crítico que se da más o menos a una relación de 3:1. Algunos autores lo definen de 2:1, pero digamos que el DO2, VO2 o la rata de DO2, VO2 normal debe ser de 4:1 para que se conserven esas funciones pulmonares, y son aquellas que nosotros, o esta es la relación que nosotros debemos tener o determinar cuando nosotros también estamos en un paciente en ECMO. Entonces encontramos que todos estos componentes del DO son importantes. Vemos acá una gráfica del gasto cardíaco versus la entrega de oxígeno, y vemos cómo a medida que el gasto cardíaco aumenta, va a aumentar así también la entrega de oxígeno. Pero no solo eso, sino que según el nivel de hemoglobina, también vamos a tener una entrega mayor. Vemos con una hemoglobina de 2.5 versus una hemoglobina de 15, cómo vamos a tener una entrega mayor de oxígeno. Adicionalmente, vemos acá que los otros factores como la presión arterial de oxígeno y la hemoglobina van a estimular o van a dar una respuesta del gasto cardíaco a esta disminución de PO2 o de hemoglobina, que da como resultado solo hasta un nivel cercano para restablecer el suministro normal de oxígeno. Si la respuesta del gasto cardíaco no es adecuada para normalizar la DO2, lo que vamos a tener crónicamente es que va a haber un aumento de la hemoglobina estimulada por eritropoyetina, y asimismo también va a haber un aumento del gasto cardíaco. Cuando este gasto cardíaco, que vemos acá que a medida que hay una P2, hay mecanismos compensatorios, va a aumentar la rata de oxígeno, perdón, las extracciones de oxígeno, pero que va a llegar a un punto, a un DO2 crítico, como lo veíamos en la gráfica anterior, en el cual pues el gasto cardíaco va a tener que aumentar de una forma progresiva y pues digamos de forma exponencial para poder compensar esta cantidad de o estas demandas de oxígeno y de metabolismo a los tejidos. Entonces, digamos que recordando estas bases fisiológicas, vamos a ver cómo es el funcionamiento del ECMO.
Entonces, tenemos nosotros que cuando falla el corazón o falla el sistema en general cardiovascular, podemos tener un apoyo adicional. Vemos acá que sale la sangre a través de la cánula venosa mediante una presión negativa que va a ser impulsada por esta bomba propulsora. Por lo tanto, esta bomba lo que nos va a reemplazar pues es el corazón, porque va a ser la que va a lograr que se mueva el flujo de sangre. Y esto es importante, digamos, cabe la pena destacar aquí algunas anotaciones, y es que esta es la base para las asistencias ventriculares y también tener en cuenta que el ECMO veno-arterial versus el veno venoso van a tener diferentes cantidades de asistencia. Sabemos, o lo que vimos más digamos, en las primeras diapositivas, es que el ECMO veno-venoso va a tener una asistencia sobre todo pulmonar, pero no tanto cardiovascular. Por lo tanto, cuando el paciente está en un ECMO veno-venoso, debe tener un apoyo o un flujo que debe ser menor al 50% del gasto cardíaco total, porque si digamos que le damos todo el flujo del gasto cardíaco, todo el gasto cardíaco al ECMO, podemos sobrecargar el corazón derecho. Bueno, después de que pasa por esta bomba impulsora, lo que va a pasar con la sangre es que ya con presión positiva posterior a la bomba, la va a impulsar hacia un oxigenador o hacia una membrana en la cual va a haber un intercambio gaseoso. Entonces vemos que va a haber una fase aérea, una fase sanguínea y una membrana de intercambio. Y en estas lo que va a pasar es que digamos que entra una sangre venosa, que es la que viene del paciente, que viene con un PCO2 más alto, una PO2 baja, y que mediante esta membrana vamos a tener un intercambio gaseoso por difusión de gases, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Va a haber una difusión dependiendo también del gradiente de concentración de los gases al lado de la membrana, y por lo tanto la sangre que sale de esta membrana o de este oxigenador va a salir con remoción de CO2 o con menos CO2, pero más oxigenada, y de esta manera se va a retornar al paciente. Por lo tanto, esto nos va a reemplazar la función pulmonar. Y digamos que mediante este esquema vemos que hasta ahora pues el ECMO tiene una base fisiológica muy clara y al parecer más o menos sencilla de cómo funciona. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento mecánico de este? Entonces viene una sangre desoxigenada y llega una sangre oxigenada. Hay que tener en cuenta que en el ECMO veno-venoso la saturación arterial sistémica va a ser un poco mayor de 75-85%, y pues lo vamos a ver más adelante, pues en el taller no me voy a detener mucho acá, pero digamos que este es un valor que debemos tener en cuenta porque las cánulas van a estar en algunas ocasiones enfrentadas y que pueden tener algún grado de recirculación, que no debe ser mayor al 5%, pero pues digamos que lo vamos a desarrollar un poco más en el taller. Ahora, ¿de qué va a depender la eliminación de CO2? Va a depender del flujo de sangres frescos que va a estar conectado a la membrana o al oxigenador, y que dependiendo de la cantidad de litrajes que nosotros le pongamos, pues lo que va a hacer es como hace el pulmón ventilar, digamos, esa membrana para que en el intercambio barra menos o más CO2. Esta remoción se recomienda que sea lenta, más o menos entre 4 y 8 horas para no inducir vasoconstricción a nivel cerebral. Entonces, ¿qué factores van a determinar la ventilación? La tasa de flujo de gas de barrido, las propiedades de la membrana y el área de superficie, y la PCO2 de entrada, o sea, la que venga del paciente. Por otra parte, la oxigenación va a estar determinada por la integridad de la membrana, que es importante, como vamos a ver más adelante, si hay presencia de coágulos o finalmente cómo está funcionando esta membrana, la tasa de flujo de sangre, las propiedades de la membrana y el área de superficie, y la concentración de oxígeno, y como vimos, muy importante, de la hemoglobina. Hay que tener en cuenta adicional para la programación del flujo
es que en pacientes más pequeños, nosotros sabemos que entre el consumo de oxígeno o el metabolismo de oxígeno va a ser mucho mayor, cercano a 6 mililitros kilogramo minuto, versus niños 4 a 5 o en adultos que va a ser más o menos de 3 a 4 mililitros kilogramo minuto. Esto va a determinar que el flujo de sangre para hacer o para mejorar esta oxigenación en niños más pequeños pues sea mayor. Y entonces concluimos en nosotros que el DO2 del ECMO va a ser determinado por la concentración del gas posoxigenador, es decir, por el flujo sanguíneo del circuito. Y esto nos va a dar pues el DO2 que nos entrega el ECMO. Ahora, hay que tener en cuenta que este sistema es pues en forma de una circulación en serie y que adicionalmente esta bomba nos va a producir, o la centrífuga nos va a producir mediante el cambio pues en las revoluciones, una cantidad de flujo sanguíneo que se va a llevar al oxigenador. Y por lo tanto, ya que pues digamos que esta centrífuga va a rotar en sí misma, lo que va a hacer es que va a generar una presión negativa que permite la salida de sangre del paciente. Esta presión debe ser entre menos 10 a menos 40 y va a depender por una parte de la precarga que tenga el paciente, de la resistencia al flujo de entrada y también del cambio en las presiones intratorácicas. Esto hay que tenerlo en cuenta luego para el monitoreo, porque pues si hay alteraciones en estas presiones, pues nos va a llevar a pensar en que hay alteraciones pues a este nivel. Esto nos va a determinar la presión 1. La presión 2 va a estar posterior a la bomba y antes del oxigenador, y la presión 3 o presión outlet es la presión de salida, que va a ser positiva posterior a la bomba. Estas dos presiones van a ser positivas, que van a ser cercanas a 150 hasta más de 300, pero no mayor de 400, y va a depender en la entrada de la sangre al paciente, de las fuerzas o de la resistencia que ejerza la entrada de sangre al paciente, determinada por la poscarga y las resistencias vasculares. Todas estas presiones son importantes conocerlas y entenderlas porque nos van a determinar el funcionamiento mecánico del ECMO. Como entendemos acá en la bomba, pues va a ser un flujo no pulsátil, no como el corazón, no pulsátil, y que va a estar pues determinado por estas presiones. En cuanto a los componentes del sistema, tenemos las cánulas, bomba, los medidores de flujo, los tubos, el motor y pues la consola, que los vamos a desglosar pues más adelante. Entonces, tenemos las cánulas, tenemos la cánula venosa, que ya vimos que es la que saca la sangre del paciente y la lleva hacia el circuito de ECMO. Es una sangre pues desoxigenada, y la sangre arterial, independientemente de si va a una vena en el veno venoso o a una arteria en el veno arterial, es aquella que devuelve la sangre oxigenada a través pues de este circuito. Entonces tenemos que hay diferentes tipos de canulaciones dependiendo de la marca. Muchos de estos tienen un componente metálico que al final tiene más o menos 1 centímetro de componente plástico, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de revisarlo en las radiografías, y es importante pues conocer qué tipo de canulaciones tenemos en las instituciones. Adicionalmente, esta canulación puede ser central o periférica, dependiendo pues del vaso que se canule, y puede ser abierta, por ejemplo en salas de cirugía, sobre todo los pacientes que ingresan en los posoperatorios cardiovasculares, y percutánea, aquellos pacientes pues que simplemente sin necesidad de hacerles una esternotomía, podemos canularlos similar a cómo se canula un acceso venoso central a través de principalmente yugular y carótida o las femorales. Entonces acá vemos diferentes tipos de canulaciones. Estas son venoarteriales, a través de una arteria femoral y vena femoral, a través de una subclavia y una femoral, o a través de carótida y femoral, que pues es una de las más típicas, o estas canulaciones que son abiertas, que son a nivel de la aurícula derecha y que llegan directamente a la aorta, o este tipo, digamos, nuevo de ECMO, que se puede hacer también una canulación directamente a la arteria pulmonar.
Acá vemos todos los tipos de canulaciones pediátricas, pero hay que tener en cuenta que son similares a los adultos, pero con ciertas diferencias. La canulación en el cuello se prefiere en los niños a través de la vena yugular interna y la arteria carótida, en los menores, sobre todo en los menores de 10 kilos, ya que las femorales todavía no están muy desarrolladas y son mucho más pequeñas que los bases del cuello, porque estos niños pues aún no caminan pues estas venas y arterias no son tan grandes. Y acá tenemos las tallas dependiendo del paciente. Vemos que las cánulas venosas son un poquito más grandes en French que las arteriales, pero digamos que esta tablita la podemos tener en cuenta y la podemos tener a la mano. Y hay que tener en cuenta que el tamaño adecuado para los pacientes debido a que, pues como nosotros sabemos, uno de los principales determinantes de la resistencia al flujo, además de la viscosidad y la longitud, principalmente va a ser el radio a la cuarta potencia de la cánula o el circuito que nosotros usemos. Hay otros tipos de canulaciones, como esta cava que es bicava, en la que podemos ver acá que mediante una sola cánula podemos extraer de la cava superior y volver a retornar a nivel de la cava superior y la cava inferior y volver a retornar a nivel de la aurícula la sangre. Estas digamos que se pueden usar en pediatría, pero son más frecuentes en adultos. Hablando de los circuitos, tenemos que es importante pues el tamaño, la longitud, que deben ser flexibles, resistentes al acodamiento y que deben tolerar flujos altos hasta 6 a 8 litros por minuto y al menos el 60% del gasto cardíaco del paciente. Hay que purgarlos con solución fisiológica que es menos usada, con albúmina un poco más para los pacientes, pero tener en cuenta que los pacientes pediátricos, sobre todo los más pequeños, van a necesitar una cebado con glóbulos rojos para evitar anemizar al paciente. Y tener en cuenta que dependiendo de la longitud también va a haber pérdida de calor, puede haber más resistencia y que requieren más cantidad de cebado. Otros de los componentes que nosotros tenemos en el ECMO es la bomba centrífuga, que como ya vimos es aquella que impulsa la sangre, el medidor de flujo que va a ir conectado al circuito, a los circuitos del ECMO, sobre todo a las tubuladuras, y que van a censar pues el flujo que le estamos dando al paciente. Vamos a tener el motor, la consola, en la cual podemos además evidenciar algunos de los parámetros. El intercambiador de calor es importante para estos pacientes, pues porque obviamente al sacar toda la sangre pueden tener mucha pérdida de calor y por lo tanto generar hipotermia con todos sus resultados nocivos. Y el flujómetro en el que vamos a encontrar, muchos lo traen implementado acá oxígeno y flujo de aire fresco, otros lo traen aparte, uno para poner oxígeno o FiO2 y el litraje para gas fresco. Incluso, como vemos acá, este flujómetro, algunos de las máquinas de ECMO traen en litros y acá traen, digamos, en mililitros para poder hacer un barrido, digamos, más exacto. Ahora, el oxigenador, hay diferentes tipos de oxigenadores, depende de la marca, depende de donde estemos, vamos a encontrar estas diferentes formas. Lo importante es que todos tienen un funcionamiento similar. Vamos a tener un orificio de entrada del flujo de gas para barrer el CO2. Vamos a tener una entrada y salida de agua. Vamos a tener la salida arterial, la entrada venosa, la salida arterial y la entrada y salida de agua. Algunos de estos dispositivos traen una tapita de seguridad para hacer los barridos con aire fresco. Y tener en cuenta que este oxigenador es donde se va a llevar este intercambio gaseoso mediante la ley de Fick, que va a estar determinada por el área de la superficie de absorción multiplicado por la concentración o el gradiente de concentración de los gases, dividido en el grosor de la membrana y esto multiplicado por el coeficiente de difusión del gas. Entonces, todos estos factores son los que van a determinar la eficiencia de la membrana. Las membranas que hay actualmente, las estructuras del oxigenador, nos van a permitir por una parte un flujo laminar
va a haber un intercambio a través de difusión de una mayor a una menor concentración y es importante destacar, como vimos atrás, que va a tener una fase gaseosa y una fase sanguínea. Por lo tanto, estas van a ser impermeables al plasma y solo van a permitir el intercambio de gas. ¿Cuál es la programación inicial del ECMO? Pues vamos a programar la velocidad del flujo sanguíneo, vamos a tener ciertos objetivos de sangre venosa y sangre arterial y dependiendo pues del paciente y del tipo de ECMO venovenoso o venoarterial, lo importante es que tenemos que tener una relación de 3 a 5 veces más que el consumo, es decir, una relación de O2-VO2 cercana a 4 a 1, mínimo 3 a 1. El soporte del flujo inicial va a ser cercano a 3 litros metro cuadrado por minuto. En ECMO venoarterial podemos empezar en neonatos de 100 a 150, en pediátricos de 80, en adultos de 60. Similar el venovenoso, teniendo en cuenta que, como vimos, la asistencia o partimos de que es un paciente que tiene una función cardiovascular adecuada y por lo tanto puede tolerar un flujo un poco menor. Y en el ECMO, pues venoarterial, según lo que el paciente requiera, pero si está muy descompensado, puede incluso requerir el 100% de asistencia a través del ECMO. ¿Cómo vamos a manejar el intercambio de oxígeno? Entonces va a depender de la saturación de ingreso, de la FIO2 que nosotros tengamos tanto del ventilador como del ECMO, de la capacidad de la membrana de difusión, de la exposición del glóbulo rojo a la membrana, de la hemoglobina y del flujo de sangre. Y los ajustes que nosotros vamos a hacer es, si la oxigenación está baja, podemos aumentar la velocidad del flujo, aumentar la FIO2 del oxigenador o aumentar la FIO2 en la configuración del ventilador. Si la oxigenación está alta, pues vamos a disminuir estos parámetros también en orden, según cómo lo requiera el paciente. El intercambio de CO2 va a depender, como vimos, del flujo de gas, del gradiente de CO2 que tengamos dependiendo del paciente y va a ser relativamente independiente del flujo de sangre. Y lo vamos a ajustar según los objetivos. Si hay un PCO2 bajo, vamos a disminuir el flujo de gas fresco o vamos a disminuir el nivel de ventilación del respirador o del ventilador. Y si tenemos una PC2 alta, vamos a aumentar el flujo de gas fresco y en última instancia podemos ajustar el ventilador. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo del funcionamiento del ECMO? Entonces vamos, dependiendo si es ECMO venovenoso o venoarterial, bueno, vamos a tomar los gases teniendo en cuenta que los gases arteriales nos van a determinar pues específicamente qué es lo que le estamos dando al paciente. Vamos a tomar gases venosos que tienen que ser pues antes obviamente de la membrana. Los gases arteriales deben ser del paciente y de esta manera pues podemos calcular lo que nosotros habitualmente calculamos como las tasas de extracción, los contenidos arteriales y venosos de oxígeno. Hay que tener en cuenta que si nosotros tomamos unos gases pre-membrana y post-membrana, lo que nos va a determinar no es como tal el funcionamiento o el estado clínico del paciente, sino el funcionamiento de la membrana. Otra forma de monitoreo pues es NIR. Sabemos que una de las principales complicaciones que se han descrito en los niños son las alteraciones neurológicas. Debemos hacer un monitoreo adecuado de oximetría adicional y también de gases sanguíneos seriados. Otra forma de monitoreo, otras cosas que tenemos que monitorear son las presiones, teniendo en cuenta lo que ya dijimos, que la presión 1 va a ser negativa y las otras 2 van a ser positivas porque van a ser postbomba. La falla de energía, siempre estar evaluando que esté conectado, la batería que puede durar entre 1 y 4 horas. Sin embargo, saber que siempre debe haber una centrífuga manual que esté de respaldo. Las cánulas y los circuitos debemos ver si se han desplazado, los sitios de inserción o si tienen coágulos y las variaciones en el flujo de bomba que nos pueden determinar un volumen intravascular, acodaduras del sistema o aumento en las resistencias o cambios en las resistencias vasculares. En cuanto a las presiones, digamos que para no detenerme en aras del tiempo, es importante tener a la mano este recuadro en el cual podemos evaluar según pues las presiones, que esto es digamos más un poco una lógica mecánica, según las presiones cuáles van a estar elevadas, podemos determinar dónde puede estar el problema. Y por otro lado, siempre intentar pues medir las cánulas y evaluar que no estén desplazadas, también tomar radiografías para evaluar dónde está la posición de las cánulas y siempre vigilar el circuito.
Otros parámetros que nosotros debemos monitorizar son la hemólisis, sobre todo sospecharla cuando la hemoglobina va en descenso e intentar mantener un nivel adecuado u óptimo. Eh, una de las principales complicaciones puede ser la trombocitopenia y hay que evaluar según el riesgo de sangrado si requieren o no transfusión. La anticoagulación que se puede medir mediante ACT, aunque sabemos que este parámetro pues va a ser muy inespecífico. El PTT lo podemos hacer y idealmente donde se pudiera, pues acá en Colombia no lo tenemos tan fácil de medir seriadamente y tenerlo a la mano el antifactor 10A. Otros parámetros que debemos medir son la sedación, la ventilación, el inicio de enteral, evaluar la función renal con los balances, porque los balances positivos pues van a aumentar el riesgo de complicaciones y de disminuir como el pronóstico a corto y largo plazo, función hepática y el riesgo de infección que siempre hay que evaluar con reactantes y con cultivos. Entre los parámetros que tienen los perfusionistas, digamos que hay estos cálculos adicionales que nosotros podemos hacer, como mirar cómo está el ventilador, el shunt, el VO2, el DO2, el funcionamiento de la membrana con gases y presiones pre y post membrana. Y pues digamos que todos los parámetros adicionales que podamos vigilar durante la estancia de un paciente crítico. En cuanto a la ventilación, sabemos nosotros que, pues, si es un paciente que entra principalmente por un SRA o por una alteración a nivel pulmonar, una falla respiratoria, debemos tener a este paciente con un reposo pulmonar, disminuyendo el riesgo de lesión asociada al ventilador. Entonces tenemos que tener parámetros ventilatorios mínimos, una FIO2 si se puede ambientar a nivel de respirador, evitar presión transpulmonar elevada, evitar manejar volúmenes altos, solo manejar volúmenes que ventilen el espacio muerto, evitando pues el colapso alveolar y siempre y cuando el paciente lo permita una ventilación participativa a medida que él vaya mejorando. Entonces debemos tener una PIP menor de 25 idealmente, una FIO2 menor del 50, una PP óptima pues para reclutar al paciente dependiendo del estado del pulmón y frecuencias respiratorias que sean muy bajas, que solo permitan pues que el paciente esté reclutado. Puede tener el paciente respiración espontánea, que esto mejora la rehabilitación y posteriormente la recuperación del paciente, evitar la lesión inducida por el paciente y se puede manejar en algunos casos incluso un paciente extubado dependiendo del contexto y el tipo de soporte que requiera. En cuanto a los resultados, ya como para terminar, encontramos que las principales complicaciones van a ser hematológicas con hemorragias principalmente en la cánula cuando los pacientes están, digamos, canulados de forma periférica o cuando los pacientes tienen una causa cardíaca, este sangrado aumenta a nivel del sitio quirúrgico, principalmente pues por la anticoagulación usada en el bypass. También puede haber hemorragia gastrointestinal, hemólisis o coagulación intravascular diseminada. Algunas lesiones neurológicas como muerte encefálica en un pequeño porcentaje de pacientes, convulsiones y infartos o hemorragias. Por lo tanto, hay que vigilar estos pacientes con ecografía transfontanelar y con los parámetros como el NIRS. Algunas series de casos describen que los puntajes de categoría de rendimiento cerebral pediátrico, evaluándolos en los pacientes que tuvieron ECMO, pueden encontrar discapacidades leves hasta en el 27% de los pacientes y moderadas o severas hasta en el 9% de los pacientes. Y acá vemos algún artículo que muestra 80 pacientes en los que se midieron algunos biomarcadores de lesión cerebral y se encontraron en que todos aquellos pacientes que tenían estos marcadores elevados pues iban a tener resultados desfavorables. Y cerca del 31% de los pacientes tenían una neuroimagen anormal. Digamos que nosotros podemos saber que a pacientes les va a ir mejor que a otros, más o menos. Hay algunos índices que se han descrito para antes de ingreso al ECMO, pero sobre todo en pacientes con insuficiencia respiratoria. Acá les traigo a colación dos que se pueden encontrar, pues así como se mencionan, y los podemos pues encontrar en internet y los podemos calcular. Este primero que calcula el riesgo de la mortalidad hospitalaria en los pacientes antes de recibir soporte, que tiene en cuenta la ventilación si es de alta frecuencia convencional, el tiempo desde el ingreso a ECMO,
el pH, el PCO2 y algunos tipos de patología como asma, bronquiolitis, tosferina. Acá no incluyen el adenovirus, pero pues el adenovirus digamos que también se ha descrito que tiene una alta mortalidad y que incluso algunos pacientes o algunas no son incluidos en este tipo de soporte. Y otro de los índices que encontré, que es el PPREP, evalúa también el tipo de ventilación mecánica, los parámetros de FiO2, de pH, el tipo de patología y algunas condiciones de comorbilidad que puedan alterar o que puedan tener peores resultados. Adicionalmente, aquellos pacientes, este es un estudio que traigo publicado en 2021, en el que evalúan los pacientes mediante los índices o el puntaje de vasoactivo, ventilación renal, el índice de ventilación que va a estar dado por este y el puntaje renal que va a estar por este, dado por esto, por el cambio de la creatinina pre y post-ECMO por 10, todos unidos pues nos van a generar este tipo de puntaje. Y en este estudio lo que se evaluaron fueron 3 categorías de puntuación. Puntuación de categoría de rendimiento general pediátrico, de rendimiento cerebral pediátrico y del estado funcional. Y el objetivo era medir la discapacidad física y cognitiva a corto y largo plazo después de una enfermedad crítica con un rango de 1 a 6. Lo que se encontró es que si los pacientes antes del ingreso a ECMO tienen un BIS o un BBR mucho más alto, se asocia con mayor mortalidad y que el BIS se asocia con una peor categoría de rendimiento cerebral pediátrico y puntuación de categoría de rendimiento general pediátrico. Por lo tanto, pues estos pacientes tienen mucho más riesgo de secuelas a futuro, por lo tanto nosotros digamos que debemos concluir que los pacientes se deben ingresar a ECMO mucho antes de tener unos niveles altos o una alteración o una disfunción orgánica. Y no encontraron una asociación entre BIS o BBR y una puntuación del estado funcional como tal. Entonces es un poco más a nivel de rendimiento cerebral. Entonces, como conclusiones, tenemos que el ECMO es una terapia de rescate para paciente crítico cuando las terapias convencionales óptimas fallan. Algo muy importante es definir el momento de ingreso a ECMO que influye de forma significativa en los resultados a corto y largo plazo. Y algo importante también es conocer anticipadamente la red para remisión y manejo de ECMO disponible que podemos tener en nuestros hospitales, ya que este va a ser el anclaje fundamental para poder derivar a estos pacientes de forma oportuna. Listo, muchas gracias.